Hoy vamos a hablar sobre la primera carta de Pedro. Se cree que esta carta fue escrita cerca del año 60, un poco antes de su martirio, esta y la segunda carta. Y es bastante interesante porque aunque comenzaban ya a arreciar algunos problemas sobre la iglesia en general, cristianos judíos como cristianos gentiles, sería en pocos años que los problemas serían todavía más graves. La persecución iba a ir en aumento, especialmente por el tema del emperador Nerón y su incendio de Roma. Pero lo curioso es que Pedro trata de ayudarnos para que nuestro cristianismo sea lo más práctico posible. Hay personas que han cuestionado si Pedro es el autor de esta carta, pero se olvidan que Pedro tenía como colaborador a Silvano, ya lo hemos escuchado antes, que fue colaborador de Pablo, y seguramente él fue el que escribió esta carta, pero dictada por Pedro. También es muy posible que Marcos tuviera mucho que hacer en lo que se escribió de Pedro, o lo que escribió Pedro, o dictó Pedro, porque Marcos debió haber tenido alguna educación bastante privilegiada, conociendo que su familia era bastante adinerada. Pero no nos vamos a detener mucho en eso. Hoy quiero compartir 7 lecciones que encuentro en esta carta, y solamente déjame decirte, hay algunos textos difíciles aquí, hay que reconocerlos. No me voy a detener en ellos porque son temas teológicos bastante interesantes. Me centraré en la parte más práctica de la carta de Pedro. Y la primera lección que encuentro es que la fe es como el oro. Creo que ninguno de nosotros se disgustaría si nos regalaran algo de oro. Pero para que el oro puro, decimos nosotros, llegue a ser tal, ¿qué se necesita? Esa es la gran pregunta. ¿Qué se necesita? Lo que se necesita es pasar por el fuego. Esa es la respuesta. Es pasar por el fuego, pasar por la prueba. Y nota lo que dice Pedro. Aquí en el capítulo 1, en los versículos 6 y 7 dice: por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro reconoce que en este mundo vamos a enfrentar dificultades. Incluso las llama como necesarias. ¿Por qué? Verso 7. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué maravilloso es esto. Porque Pedro está diciendo, la fe es como el oro. Incluso es más valiosa que el oro. Y si el oro que perece, que finalmente puede arruinarse, se prueba con fuego para saber si es puro, entonces, ¿cuánto más deberíamos ser realistas nosotros y comprender que la fe va a enfrentar pruebas? Tener fe no significa ausencia de dificultades, significa que las vamos a enfrentar con confianza, porque sabemos en quién confiamos. Porque en una palabra, fe es confianza. Pero ¿confianza en quién? Bueno, es confianza en Dios. Confianza en lo que Él ha hecho. Confianza en su carácter. Y si confiamos en Él, vamos a poder enfrentar cualquier prueba. Ahora esto me lleva a la segunda lección. Tú vales el universo entero por la sangre de Cristo Jesús. En el capítulo 1, versos 18 y 19 dice Pedro: pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué importante es recordar esto. Hoy en día escuchamos mucho estas frases de tú vales mucho, descubre tu valor, descubre cuánto vales, que nadie aminore lo que tú vales. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que han desmembrado esa frase de la siguiente: ¿por qué tú vales? ¿Por qué yo valgo? Valemos por la sangre de Cristo Jesús. Es lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario al entregar su vida por nosotros que nos da valor. Es por eso.
que tú y yo valemos, y valemos el universo entero, porque el Hijo de Dios lo entregó todo por nosotros. Qué importante es que recordemos esto, porque esto nos permite situarnos en el verdadero lugar que debemos ocupar. ¿Qué quiero decir con eso? Que no vamos a creernos más que los demás, porque al fin y al cabo todos aquellos que están dispuestos a escuchar la voz de Dios valen, y valen muchísimo. Y voy a decirlo todavía más, incluso aquellos que no quieren escuchar la voz de Dios valen, y valen muchísimo, porque Cristo les ha abierto una oportunidad. Por eso habla aquí de rescatados. Todos hemos sido rescatados, todos aquellos que aceptamos a Jesús. Y los que no han aceptado a Jesús simplemente están a un paso del rescate si están dispuestos a escuchar la voz de Dios. Así que sí, vales muchísimo, pero lo vales por la sangre de Cristo Jesús. Recuérdalo siempre, eso debería ayudarnos a saber cuánto nos ama Dios a nosotros. La tercera lección que encuentro en esta carta es que nunca debemos dejar de crecer. Hay que seguir creciendo todo lo que podamos, porque en todas las áreas de la vida y también la espiritual necesitamos avanzar, es decir, crecer. En el capítulo 2, versos 2 y 5 nos dice esto. Leeré primero el verso 2. Y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esta figura es muy linda porque habla de lo que veía Pedro, lo que se veía, ¿no? Y todavía hoy es necesario que se vea más a menudo, de los niños recién nacidos lactando, de la lactancia materna, es decir, de esa primera alimentación que va a aportarle los nutrientes y las defensas que necesita para su desarrollo y que no se puede sustituir por nada. Así que, bueno, aquí solamente un paréntesis. Para las madres, aunque sea un poquito, que ustedes digan casi no doy, pero dele a su bebé. Porque nosotros, por ejemplo, en la vida espiritual, aunque sea poquito lo que vayamos aprendiendo de la palabra de Dios, pero necesitamos seguir aprendiendo de ella todos los días, porque en la palabra de Dios están nuestras defensas espirituales y nuestro crecimiento espiritual. Luego Pedro usa otra figura. En el verso 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro está hablando de levantar un edificio. Cuando estás levantando un edificio te das cuenta que va tomando forma a medida que agregas ladrillos. Bueno, aquí cada uno de nosotros es un proyecto en construcción. Pero lo interesante de esta parte es que no podemos crecer solos, porque habla que somos piedras vivas y aunque cada uno debe crecer, por la figura que vimos anteriormente, también debemos procurar que los demás crezcan. ¿Para qué? Para que juntos podamos edificar la casa de Dios, una casa espiritual. Así que sí, crecimiento personal es importante, pero también el crecimiento de nuestra comunidad. Si solo yo crezco personalmente y no crece mi comunidad, es decir, no ayudo a mis hermanos a crecer espiritualmente, entonces al final no he crecido, porque somos piedras vivas y nos necesitamos unos a otros. La cuarta lección que encuentro aquí es que nuestra reputación refleje a Jesús. De esto vamos a ir hablando porque hay varias lecciones a partir de aquí que se superponen y se parecen. Pero en el capítulo 3, en los versos 13 al 17, son varios versículos, dice el apóstol Pedro: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Con esta pregunta retórica, uno podría llegar a malinterpretar el hecho de creer que si hacemos las cosas bien, entonces siempre nos debe ir bien. Que si tenemos una buena reputación, siempre nos debe ir bien. Pero Pedro era realista. La pregunta es importante porque tiene que ver con tratar de ayudarnos a apuntar a lo más alto en cuanto a nuestro modelo de vida. Y luego dice: pero también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Noten,
Pedro dice, bueno, el que hace lo bueno, pues no debería temer las cosas malas, pues le va a ir bien. Pero puede ser que por hacer el bien también le vengan circunstancias que no son buenas. Y esa es la realidad de este mundo. ¿Cuántas personas hacen el bien y se los trata injustamente? Pues esa es la realidad de este mundo. Pero Pedro dice, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os inquietéis, es decir, de aquellos que tratan de dañar. Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, que tu reputación pueda demostrar que lo que crees, lo vives. Que cuando alguien pregunte, pero ¿y tú por qué eres cristiano? ¿Por qué crees lo que crees? Tú puedas responder con mansedumbre y con reverencia. Cuando alguien quiera provocarte porque tus creencias son particulares, tú puedas responder con mansedumbre y reverencia, porque eso también será un reflejo del carácter de Dios y de que tú sigues las pisadas del Maestro. Luego dice el texto, tened buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que os calumnian o los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pedro, vuelvo a repetir, era realista. ¿Es posible padecer haciendo el bien? Sí, es posible. Pero eso es porque hay gente murmuradora que siempre va a tratar de sembrar cizaña. Pedro dice, pues sigue haciendo el bien para que aunque seamos calumniados, luego sean avergonzados cuando se confronte nuestra conducta con las calumnias aquellos que han hablado mal de nosotros. Eso es tener una reputación que refleja a Jesús y es un elevado llamado porque implica aprender a confiar en Dios incluso cuando las cosas no van bien e incluso cuando se nos trata injustamente. Y yo sé que esa parte es difícil, porque cuando se nos trata injustamente siempre queremos una venganza, una reparación. Bueno, Dios dará su pago a cada uno en el momento correspondiente y si confiamos en eso vamos a poder vivir de manera mejor, siguiendo el ejemplo de Jesús y cuando llegue el momento, nuestra justicia saldrá a la luz. Ahora, la quinta lección es que el fin de las cosas es un buen motivo para vivir como hijos de Dios. Esto se parece a la lección anterior, pero está enfocada en el tiempo en el que estamos viviendo. Mira lo que dice el capítulo 4, pero ahora los versos 7 y 8. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Sí, el fin de las cosas se acerca. Pedro lo dice en su tiempo, porque cuando Jesús vino se inauguró los últimos días. Pero nosotros que estamos viviendo en el siglo XXI estamos más cerca del momento en que todo esto que vemos a nuestro alrededor terminará. Jesús vendrá por segunda vez y la pregunta siempre es, ¿cómo viven los hijos de Dios que saben que el fin se acerca? ¿Preocupados por las señales? ¿Interesados en saber quién será el último presidente de Estados Unidos? ¿Interesados en saber si la guerra de Palestina e Israel va a desatar los últimos acontecimientos? ¿O la guerra Rusia-Ucrania? ¿O todas las guerras que se están sucediendo? ¿O las pestes, las calamidades, las enfermedades? No, Pedro dice, sed sobrios, velad en oración y que haya ferviente amor entre vosotros. Así viven los hijos de Dios que saben que el fin se acerca. ¿Por qué? Porque esto les permite vivir en consonancia con los principios bíblicos en medio de las circunstancias. Porque hay algo que sucede cuando las crisis golpean. Y es que, y lo dice Víctor Franklin en su libro El hombre en busca del sentido, los santos se vuelven más santos, pero los animales, dice él, se animalizan aún más. ¿Cómo podemos vivir esa santidad? Con ferviente amor, dice Pedro. Y cuando venga la crisis, entonces podremos reflejar que realmente sabemos el tiempo en el que estamos viviendo,
porque no hemos cedido a la presión del grupo, sino que vivimos con un noble ideal, el amor los unos por los otros. La sexta lección de la primera carta de Pedro es que debemos aprender a liderar con el ejemplo de Jesús. Y bueno, la lección la quiero esbozar así, que los líderes sigan el ejemplo de Jesús. Y esto me lleva al capítulo 5 y los primeros versículos. Y líder, siempre quiero hacer este énfasis, líder no es simplemente el que tiene un título, que es el pastor, que es el líder de iglesia, que es el gerente en un lugar, que es el director en un lugar. No. Líder es todo aquel que influye sobre otra persona. Papá es un líder, mamá es un líder, el hermano mayor es un líder, el amigo que de repente arma el plan para salir, ese es un líder. ¿Qué ejemplo deberíamos seguir? Bueno, lo dice Pedro. Aunque aquí habla claramente de los ancianos, yo quiero extender el tema de liderazgo a todas las esferas que he mencionado. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante también de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y sobre esto quiero destacar esta última parte. Nosotros no somos los dueños del rebaño, ni de nuestra familia, ni de nuestros amigos. Nosotros no somos los dueños. El príncipe de los pastores, Él es el dueño, porque nos compró con su sangre. Por eso la recomendación que se nos hace es que cuidemos a los demás, no por la fuerza, no queriendo obtener una ganancia, no de manera como si nosotros fuéramos los grandes señores, porque no lo somos, pretendiendo que si yo digo esto, esto es y punto, no, porque yo no soy el dueño. Lo que yo debo aprender a hacer es lo que dice el texto, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentar es servir. Y yo creo que Pedro ahora nos está trasladando lo que Jesús le dijo a él. Cuando lo restauró, le dijo, apacienta mis corderos. Y eso es servir, eso es ayudar, eso es tratar de darle lo mejor que puedo al cordero, a la corderita, para que puedan crecer espiritualmente. Esa es la labor del líder. Y la última lección que quiero destacar en esta carta primera de Pedro es que siempre hay que estar alertas. Y esto es justamente por lo que se requiere de líderes que sigan el ejemplo de Jesús. Y es por lo que nuestra fe debe ser probada como el oro, porque vienen las pruebas y no son fáciles. Mira lo que dice el versículo 7 y 8. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque si hay algo que a veces nos hace bajar la guardia es estar ansiosos. Porque nos estamos preguntando, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a enfrentar este problema? ¿Alguien está cuidando de mí? Bueno, la respuesta es sí, alguien está cuidando de ti y ese es Dios. Por eso dice él, el apóstol Pedro, echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Y luego en el verso 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Noten, Pedro lo que está destacando es la realidad del mundo en el que vivimos. Estamos en el territorio del enemigo. Por lo tanto, no podemos esperar que las cosas simplemente vayan bien siempre. Por la gracia de Dios, hay momentos en las cosas van bien. Y eso es algo que debemos agradecer constantemente. Pero Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y luego Pedro dice, resistidlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, no estamos solos. Aquellos que enfrentamos crisis sabemos que podemos contar con una red, y esa red son nuestros hermanos, aquellos que también están sufriendo por vivir de acuerdo al Evangelio. Pero el Dios de toda gracia, continúa Pedro, que nos llamó
a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y esto es la certeza que nosotros tenemos. Mientras estemos aquí, habrá momentos en los que vamos a enfrentar pruebas. Debemos estar alertas. ¿Cómo? Echando nuestra ansiedad en Dios y luego aprendiendo a resistir. Resistir es mantener la fe, y esto me lleva a la primera lección. Resistir es reconocer que nuestra fe debe ser probada como el oro. Aquí quizá Pedro tenía en mente las palabras de Job, que dice, me probará como el oro y saldré refinado. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues Job confiaba que aun que no entendía la prueba, podía saber que estaba en las manos del orfebre divino y él se iba a encargar de cuidarle. Que veamos las pruebas de otra perspectiva de aquí en adelante para poder afirmar nuestra fe y que al afirmar nuestra fe podamos enfrentar la vida reconociendo que los problemas vendrán. No nos sorprendamos, dice Pedro y también Santiago, que lo vimos en el video anterior, por las pruebas que vienen. Estas cosas van a suceder y mucho más si hemos abrazado la fe de nuestro Señor Jesucristo, porque el enemigo, nuestro adversario, trata de destruir a aquellos que confían en Jesús. Si lo hizo con Jesús, ¿cómo no lo hará con nosotros? Pero hoy tú puedes aferrarte al Señor y decir, bueno, todas mis cargas, toda mi ansiedad, la pongo en las manos de Dios. ¿Quieres hacerlo? Pues te invito a que lo hagas con oración, con confianza, porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Gracias por llegar hasta aquí y estamos casi terminando la Biblia y esto me emociona muchísimo. Que Dios nos ayude para poder crecer espiritualmente y que estas lecciones que hemos aprendido, que no son todas las de la carta de Pedro, puedan fortalecer nuestra fe y motivarnos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video y recuerda darle un buen like a este video, compártelo con todos tus amigos y coméntalo, que ya viene la carta segunda de Pedro. Que Dios te guarde.